¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar con una nueva lista de reproducción que la he basado en lo que es todo lo que tiene que ver con la parte de trigonometría, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar hablando acerca de funciones para poder después hablar de funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, ¿cierto? Funciones trigonométricas inversas, etcétera. Entonces, para conocer un poco de funciones trigonométricas, primero vamos a empezar por conocer lo que es una función y luego por conocer lo que es, o bueno, primero por conocer lo que es una relación y luego por conocer lo que es una función. Mirar cuál es la diferencia entre ambas, ¿sí? E identificar algunas funciones trigonométricas eh, que ya se conocen. Entonces, antes de empezar con eh, relaciones, primero vamos a ver lo que es un producto cartesiano. Sí, entonces el producto cartesiano de dos conjuntos A y B, denotado por A, ¿cierto? Por B, es el conjunto de todas las parejas ordenadas cuya primera componente pertenece a A y cuya segunda componente pertenece a B. Cuando nosotros veamos que nos dicen o nos definen con anterioridad conjuntos, no podemos pensar que este conjunto A se está multiplicando como usualmente nosotros multiplicamos números enteros o números reales, ¿sí? Porque estos son conjuntos, ¿sí? Aunque sean conjuntos que probablemente tengan elementos, ¿sí? Donde esos elementos sean números reales, no significa que eh, esta sea una operación de multiplicación como usualmente uno conoce, ¿sí? Entonces, para hacer esto, ya lo vamos a mirar, debemos basarnos en una definición, ¿sí? De cómo se define el producto cartesiano. De forma general, el conjunto A por B definido por comprensión, ¿sí? Es A por B es igual a todos los A, B, ¿cierto? Este A, B es una coordenada del plano XY, ¿sí? Donde la primera componente, ¿cierto? De la primera componente es un elemento de A y la segunda componente es un elemento de B, ¿cierto? Antes de seguir, nosotros habíamos ya mirado lo que es una recta numérica, ¿sí? La recta numérica es una recta infinita donde podemos ubicar puntos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de plano cartesiano, tenemos que mirar cómo son los elementos de aquí, de este conjunto, ¿sí? Porque esto es un conjunto, al final esto es un conjunto que contiene números, ¿cierto? Negativos y positivos. Entonces, ¿cómo son los elementos de este conjunto, de este plano cartesiano? Los elementos de este plano cartesiano, supongamos que tenemos un punto cualquiera ubicado aquí. Los elementos de este plano cartesiano son coordenadas, ¿cierto? Entonces, la primera componente es un elemento del eje X, ¿cierto? ¿Sí? Y la segunda componente es un elemento del eje Y, ¿cierto? Entonces, a esta X le llamamos primera, bueno, aquí vamos a llamarle X1 y X2. Vamos a escribirlo bien. X1 y X2. Perdón, y es 1. Entonces, a esto nosotros le llamamos primera componente. Primera componente. Y a esto de aquí le llamamos segunda componente. Segunda componente. ¿Qué significa eso? Que cuando a mí me digan que ubique un punto, ¿cierto? Dentro del plano cartesiano, tengo que recordar que ya los puntos no son elementos como los de aquí, de la recta numérica, sino que los elementos del plano cartesiano son coordenadas. Una coordenada, ¿cierto? Es un elemento, ¿cierto? Que tiene primera y segunda componente. ¿Sí? Es un elemento del plano cartesiano que tiene primera y segunda componente. Entonces, si ahí me pidieran que ubicar, si ahí me dijeran que ubicar este punto 1, 2, lo único que yo debo tener en cuenta es que voy a ubicar uno en X, ¿cierto?
la primera componente siempre lo ubico en X, la segunda componente siempre lo ubico en Y. 1 en X, ¿cierto? En el eje X, y 2 en Y. Entonces la coordenada vendrá siendo esta. Y entonces llamamos a esta coordenada, le llamamos coordenada 1,8. Si ustedes se dan de cuenta, la, el plano cartesiano lo podemos ver como, ya les dije anteriormente, como la intersección entre dos rectas infinitas, cuyo punto, cuyo punto de intersección es la coordenada 0, 0. ¿Sí? 0, 0. Este punto aquí nosotros le llamamos 0, 0 porque es ubicar 0 en el eje X y ubicar 0 en el eje Y. Entonces la intersección de esas dos rectas infinitas, ¿cierto? Es el punto o la coordenada 0, 0. Bueno, entonces, para seguir, ya hemos mirado, ¿cierto? Que estos elementos A y B no son más que, digamos, elementos, este A es un elemento del conjunto A, ¿cierto? Y este B es un elemento del conjunto B, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí un ejemplo y vamos a ver cómo es que se hace el producto, ¿sí? Cartesiano entre dos conjuntos. Vamos a suponer que tenemos, perdón aquí, me salí del- bueno, ya regresamos. Vamos a suponer que tenemos dos conjuntos A y B, donde el conjunto A, ¿cierto? Tiene como elementos a, B y C, y el conjunto B tiene como elementos el número 1 y el número 2. Entonces vamos a determinar el producto cartesiano de A por B y el producto cartesiano de B por A. Y luego vamos a determinar si el producto cartesiano conmuta, ¿sí? Si es conmutativo. Para esto vamos a hacer, como estamos trabajando con conjuntos, nosotros podemos hacer una representación gráfica, ¿sí? En cuanto a conjuntos de A y de B. Entonces, el conjunto A contiene elementos A, B y C. A minúscula, B minúscula y C. Y el conjunto B contiene eh, elementos que en este caso son números, 1 y 2. Entonces, ¿cómo se hace el producto cartesiano? El producto cartesiano es componente, ¿sí? Es la primera componente del conjunto A con la primera componente del conjunto B, de esta manera. A con 1 y A con 2, ¿sí? Ahora que veamos lo que es una relación, nos vamos a dar de cuenta eh, más a detalle sobre esto. Entonces, B con 1, la segunda componente del conjunto A, o el segundo elemento del conjunto A, con el primero del conjunto B, y el segundo elemento del conjunto A con el segundo elemento del conjunto B. Y C con un 1, ¿cierto? Tercer elemento del conjunto A con el primer elemento del conjunto B y el mismo tercer elemento del conjunto A con el segundo elemento del conjunto B. Ahora, ¿cómo escribimos esto? ¿Cómo escribimos esto que acabo de hacer ahí? Entonces, A por B, A por B, es decir, el producto cartesiano de A por B lo vamos a escribir de esta manera. Recuerde que los elementos de, esto es otro conjunto, ¿no? Que es generado a partir del producto cartesiano de A con B, ¿cierto? Entonces, el producto cartesiano de A por B también es otro conjunto, cuyos elementos son coordenados. Entonces, el primer elemento es A, ¿cierto? Es A, 1, ¿cierto? A con 1, A con 2, ¿cierto? Y si ustedes se dan de cuenta, se cumple la condición, porque la condición es que la primera componente, ¿cierto? De la coordenada sea un elemento del primer conjunto, o sea, en este caso de A. Y A está, ¿verdad? A pertenece a este conjunto. A minúscula pertenece a este conjunto. Y esta también la cumple, ¿cierto? Ahora B con 1, B con 1 y B con 2. Y el otro es C con 2, perdón, C con 1
y el otro es C con 2. Entonces, estos son los elementos de este conjunto. Entonces, vamos a dibujarlo por acá. Vamos a dibujarlo por aquí. Vamos a dibujarlo por aquí. Vamos a dibujar el conjunto A por B. Tiene 1, 2, 3, 4, 6 elementos. 6 elementos. Entonces, el primer elemento es A,1. El segundo elemento es A,2. El tercer elemento es B,1. El cuarto elemento es B,2. C,1 y C,2. ¿Cierto? Este es el conjunto A por B. ¿Cierto? Así son los elementos de el producto cartesiano. ¿Sí? Son los elementos del producto cartesiano. Ahora vamos a hacer B por A, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Dicen que hagamos el producto cartesiano de B con A y luego determinamos si el producto cartesiano es conmutativo. O sea, si B por A es igual a A por B. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver B por A, B por A. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a dibujar los dos conjuntos. Vamos a dibujar el conjunto B, en este caso, y vamos a dibujar el conjunto A por acá. ¿Cierto? Entonces, el conjunto A tiene los mismos elementos, ¿no? Tiene A, B y C. Y el conjunto B tiene los mismos elementos, 1 y 2. Entonces, ¿cómo es que uno hace el producto cartesiano? La primera componente del conjunto B con este de aquí, o sea, 1A, ¿cierto? Este de aquí con este de aquí, 1 con B, y este de aquí con este de aquí, ¿cierto? O sea, 1 con C. Ahora, 2 con A, ¿cierto? 2 con A, ¿sí? 2 con B, 2 con B y 2 con C. 2 con C. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto A por B. Entonces vamos a dibujar este conjunto ahora. Este nuevo conjunto vamos a dibujarlo. El conjunto B por A. Y le vamos a dibujar sus elementos. Y le vamos a dibujar sus elementos. Entonces, primer elemento es 1 con A. Segundo elemento es 1 con B. Tercer elemento es 1 con C. Este elemento es 2 con A, 2 con B y 2 con C. Este es el conjunto que B por A. Ahora vamos a ver si el conjunto A por B es igual al conjunto B por A. Y solamente hay que mirar las gráficas, ¿sí? Para mayor entendimiento. Vamos a mirar las gráficas. Entonces, A por B tiene como elementos A1, A2, B1, B2, C y C2, ¿cierto? Pero este elemento de acá, este conjunto de acá, perdón, no tiene los mismos elementos, ¿cierto? No tiene los mismos elementos, ¿sí? No tiene los mismos elementos. Si no tiene los mismos elementos, entonces decimos que esos dos conjuntos no son iguales. O sea, A por B es diferente de B por A. Es decir, que eh, ellos no conmutan. O sea, no son conmutativos. No son conmutativos. Y la pregunta aquí es, ¿será que 1,2 es lo mismo que 2,1? ¿Cierto? Porque recordemos que allá tenemos
tenemos C,1 y tenemos la coordenada C,1 y tenemos la otra coordenada que es 1,c, donde C puede ser cualquier número real, ¿cierto? Entonces, ¿será que estas dos componentes estas dos coordenadas son iguales? Pues no, ¿cierto? Vamos a mirar este ejemplo acá en la recta numérica. Vamos a mirar que 1,2 no es lo mismo que 2,1 y con eso entonces nos damos de cuenta de que estos dos no son iguales. Si estas dos no son iguales, ¿cierto? Entonces ellos no son conmutativos. Entonces vamos a ubicar el punto 1,2. Aquí ya lo ubiqué. 1,2 es esta coordenada. Ahora vamos a ubicar 2,1. Entonces, 2,1 es la coordenada, es ubicar dos unidades en la coordenada X, en el eje X, perdón, en el eje X, 2, y ubicar uno en el eje Y, uno estaría como por aquí. Entonces la coordenada anda siendo esta. Entonces esta es la coordenada 2,1. ¿Qué significa eso? Que este punto y este punto no son iguales, en ninguna manera, no son iguales. Estos puntos no son iguales, ¿cierto? Si esos dos puntos no son iguales, mucho menos estos de aquí, no son iguales. Si estos no son iguales, entonces podemos decir que A por B es distinto de B por A, ¿cierto? Porque no tienen, dos conjuntos se dice que son iguales si tienen elementos iguales. Ambos tienen elementos iguales, ¿cierto? Pero estos dos conjuntos, A por B y B por A, no comparten los mismos elementos. Entonces no son iguales, es decir, que no común. Y bueno, muchachos, entonces nos vemos en un próximo video con más sobre trigonometría. Bendiciones y bueno, nos vemos. Chao, chao.